puedes practicar los rituales, tú puedes practicar las enseñanzas, tú puedes hacer las cosas que te dicen, seguir el camino, sin necesidad ninguna de conocer al fundador. Tú haces lo que hay que hacer y te ganas, bueno, te lees la biografía o no sé qué tal, si te interesa, pero al final tú sigues una serie de rituales y una serie de cosas para conseguir lo que hay que conseguir. No hay cristianismo sin Cristo. No hay cristianismo sin conocerle a Él. Necesitas saber quién es Él. No basta con saberse la Biblia de memoria o sacar un 10 en escuela bíblica. Tienes que tener a Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. 1 de Juan 5:12. Y de eso se trata básicamente el cristianismo. La salvación no es por lo que haces, sino por con quién estás. ¿Quién está contigo, mejor dicho? ¿En nombre de quién vienes tú? ¿De parte de quién? De eso se trata. Y por eso me gustaría, ya nos hemos puesto en pie varias veces, vamos a leer hoy sentados, pero quiero leer en Gálatas, en el capítulo 2, versículos del 11 al 20, si podemos verlo en nuestra pantalla, los que tengan sus dispositivos o su Biblia, aquí con nosotros vamos a leerlo. Gálatas 2, leo de la Reina Valera del 60, que ya sabemos todos que es la única que salva. Luego editar, por favor. Gálatas 2, del 11 al 20. Es Pablo escribiendo. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Este pasaje es lo que muchos conocen como el choque de titanes. Un choque entre Pablo y Pedro. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, gracias por tu palabra. La leemos y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. He leído este pasaje, hermanos, por hacer contexto, aunque en realidad me quiero referir a este último versículo, que es el que da título a nuestra miniserie, Cristo en mí. El contexto es que Pablo y Pedro y la iglesia en Galacia está enredada, la iglesia primitiva está enredada en una serie de idas y venidas y doctrinas que vienen de fuera y influencias de esto, gente que se está disconforme con la nueva enseñanza de Cristo y la fe en Cristo y esa tensión tremenda entre judíos y gentiles que les lleva a decir, bueno, hay que judaizar. Si recordáis en Hechos 15 hay todo un concilio para ver si tienen que guardar ciertos ritos judíos o no, y se llega a la conclusión de que no. Pero sin embargo, Pedro, que es un hombre de la circuncisión, un hombre judío, él está en Jerusalén y está bien entre los judíos, pero cuando sale y visita en Antioquía a la iglesia, es una iglesia de gentiles en la cual también hay judíos y hay una tensión todavía, a pesar de la carta que ya se escribió en Hechos 15. Pero ahí hay una tensión y Pedro, por no ser de tropiezo, Pedro está en ese punto en el que si somos honestos, confesaremos todos que estamos también. Porque todos, como yo digo, somos hijos de Dios viviendo en Babilonia, tratando de no ser de Babilonia. Y en ese punto, según la cultura y según lo que cada uno arrastra, todos tenemos difícil saber dónde hay que poner las líneas. Y Pedro y Pablo chocan.
Porque Pablo es el apóstol más libre de todos. Pero Pedro tiene su mentalidad judía y yo entiendo que Pedro no quiere hacer un mal. Pero a Pablo le choca durísimamente porque él es tremendamente fuerte y él es el apóstol de los gentiles y chocan. Y Pablo reprende a Pedro públicamente. Pedro no se nos dice que responda, ni se nos dice cómo respondió. Pedro era de armas tomar también, pero aquí parece ser que no dice nada. Pero Pablo Pablo está relatando lo que pasó en Antioquía y llega al versículo 20 y resume y dice, a ver, el fin de todo esto, ¿cómo aterrizamos esto? Porque él está queriendo decir que ya no somos salvos por justicia y obras de la ley que nosotros guardemos, sino en Cristo. Y entonces desemboca en el versículo 20 donde dice, con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Al final, todo esto que estamos hablando tiene un nombre, se llama Cristo. Se llama Jesús. Y cualquier cosa que queramos discutir, cultural, temporal, tiene que retrotraerse a la persona de Cristo. Tiene que rodear a Jesús. Tiene que llevarnos al punto de qué diría Jesús en mi lugar. No qué diría Él con su túnica hace 20 siglos. ¿Qué diría hoy, aquí, vestido como tú y como yo y ante la misma situación, qué haría Él? Y para eso es absolutamente imprescindible saber quién es esa persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace a Jesús tan especial? Cuando hablamos de Cristo en mí. Yo quiero resumirlo en 3 puntos y una conclusión. Simplemente lo he llamado una persona. 3 conceptos. Y quiero simplemente mencionar y desarrollar un poco 3 conceptos respecto a Jesús que son absolutamente fundamentales si queremos ver a Jesús y si queremos que Jesús sea visto en nosotros. Una persona y 3 conceptos y después una conclusión para cada uno de nosotros y que podamos llevárnosla en este día y rumiarla y vivirla. Y ojalá que este tema y todo este pensamiento sea motivo de rumia para todos nosotros durante la semana, durante los días, porque si algo queremos es eso, ver a Jesús y que Jesús sea visto en nosotros. Ok, una persona, 3 conceptos. El primer concepto de ellos es la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. La importancia de saber y determinar quién es. ¿Quién es Jesús? No es un tema secundario este. Es algo que tienes que decidir en tu cabeza. Tienes que tomar conciencia y saber y tener claro aquí y decidir quién es Jesús. Y evidentemente quién es para ti. ¿Quién es este hombre? Esto es algo que tenemos que resolver en nuestra cabeza. Porque cuando hablamos de Jesús, no hablamos de enseñanzas solamente. Por supuesto que Jesús tiene enseñanzas y las da y constantemente está enseñando a personas. Pero en todas las religiones que hemos dicho antes hay enseñanzas también. La regla de oro, pues eso Confucio lo enseña también. Que es algo positivo, como es lo que quieres que hagan los demás, hazlo tú también. O lo que no quieres que te hagan los demás, tampoco lo hagas tú. O si hablamos de la humildad, pues vete al budismo. El budismo enseña la humildad. Es una muy buena enseñanza también. O si hablamos del perdón, hay una religión que se llama el jainismo y el líder, el Mahavira, habla del perdón muchísimo. Basa todo en el perdón. O si hablamos de la limosna, del cuidado de los pobres, pues en el Islam no te digo. El Islam se cuida muchísimo y tiene muchísimos puntos, doctrinas y enseñanzas acerca de la limosna y de cuidarse por los pobres. ¿O de qué hablamos? ¿Justicia social? El judaísmo. Vete al judaísmo. El judaísmo habla muchísimo de este tema. Profetas como Isaías, profetas como Amós, hablan de la justicia social y de que no se puede oprimir al pobre. El tema en el cristianismo es diferente, porque claro, quedarse en enseñanzas, quedarse solamente en indicar el camino correcto, no es cristianismo. Es moralismo. Es intentar imponer enseñanzas, es moralizar, es adoctrinar. Es enseñar cosas que hay que hacer y que es bueno hacerlas. Y es tremendo, porque hay cosas muy buenas. O sea, todas estas cosas son buenas,
son buenas. Y hay cosas muy buenas como cuando, y viviendo en un país como en el que vivimos nosotros, España, que es un país muy anticristiano en su ideología, pero muy buenista. Hay cosas muy buenas. Yo recuerdo cuando hubo aquella catástrofe en el norte, en el Cantábrico, y cayó no sé cuántos miles de litros de combustible al mar y las playas se llenaron de chapapote, ¿cuánta gente fue al norte a limpiar chapapote? ¡Fantástico! ¡Qué bueno! O la Dana. ¿Cuánta gente se ha ido a la Dana, a Valencia, a ayudar? Pero lo tremendo es que, como decíamos aquí, para quitar chapapote o para ayudar a los damnificados por la Dana o para ofrendar en un terremoto en Indonesia, no hace falta ser cristiano. No hace falta. Basta con tener una mínima humanidad o moralidad o una serie de códigos que te enseñan lo que es correcto, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Pero la relevancia de Jesús no está en lo que hizo. No está en las enseñanzas que nos dio, que son tremendas las enseñanzas de Jesús. Mírate el Sermón del Monte. Los martes hemos estado aprendiendo el Sermón del Monte. Cuántas cosas tan tremendas. O sea, ¿quién de nosotros es capaz de vivir el Sermón del Monte? O sea, bastante tenemos. Si quieres moralismos y si quieres forma de vida, lee el Sermón del Monte y sigue las enseñanzas de Jesús. Bastante tienes con eso. Pero es que lo principal de Jesús no está en sus enseñanzas, ni siquiera en sus milagros, que son increíbles. O sea, cuéntame. O sea, la resurrección de Lázaro, no sé. Yede ya porque es de 4 días. O sea, no estamos hablando de uno que está 25 minutos en el limbo por ahí dando vueltas y que viene con una experiencia. No. Yede ya porque es de 4 días. O sea, ya en estado de corrupción. ¿Sabes lo que es un muerto de 4 días, no? Perdona, yo no he visto nada igual. Jesús dijo cosas iguales o mayores que yo haréis. Yo no he visto nada así. Yo, en mi vida. Lo que Jesús hizo, los milagros de Jesús, pero es que el meollo de la cuestión con Cristo, el centro del conflicto, no está en lo que hizo ni lo que dijo, es en quién es. ¿Quién es? Su identidad. El conflicto de Jesús es constantemente su identidad. ¿Quién dijo que era? ¿Quién decía ser él? ¿Qué decía él de sí mismo? Ese es el dilema de los siglos con él. Y cuando lees el Evangelio de Juan y lees... En Juan hay un estudio maravilloso de los 7 yo soy de Jesús. Yo soy. Es decir, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección. O sea, imagina, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, o sea, Marta y a Lázaro, yo soy la resurrección. No, él no dice, yo soy el que ha resucitado a tu hermano. Soy yo. No. Dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es constantemente la cuestión constante. ¿Quién es este? ¿O quién se cree este que es? Constantemente en la vida de Jesús. Su identidad. Concepto fundamental cuando hablamos de cristianismo y cuando hablamos de Cristo y cuando hablamos de que sea visto en nosotros o de verle a Él. Se sube a la barca y calma la tormenta, dice al mar detente, al mar enmudece, al viento cállate. Y la pregunta no es ¿cómo lo ha hecho? La pregunta es ¿quién es este? ¿Quién es este Señor? Los discípulos que creían conocerle. Los que pensaban que sabían quién era. O la entrada triunfal en Jerusalén sobre el pollino que veíamos el otro día. La pregunta no es cómo se le ocurre. La pregunta es, la ciudad se conmovía, ¿quién es este? ¿Quién es? O la mujer que le riega y le unge los pies y se los seca con el cabello y él dice tus pecados te son perdonados. O el paralítico que lo bajan desde un tejado y él le dice tus pecados te son perdonados. Y la pregunta es ¿este quién es? ¿Este personaje quién es? ¿Quién dice ser? ¿Cuál es su identidad? O al final del Sermón del Monte. Al final del Sermón del Monte la gente se codeaba y no decían, wow, qué bien ha estado el sermón, decían, ¿este quién es? Este enseña con una autoridad que esto no es normal. ¿Quién es este? ¿Hijo del carpintero? ¿Este quién es? Constantemente el centro del conflicto, lo que Jesús hace despierta preguntas en la gente que solamente se responden adecuadamente
si llegamos a la conclusión de su naturaleza divina, de que no es de este mundo, de que no es uno más, no es alguien más. Los evangelios empujan constantemente al lector, como a los personajes, a confrontar esta pregunta: ¿quién es este? Y evidentemente esa es la pregunta para nosotros también. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es para nosotros? Porque responder esa pregunta es crucial. C.S. Lewis plantea un dilema hablando. C.S. Lewis, el famoso autor de las Crónicas de Narnia, de las mentes más brillantes de verdad del siglo pasado. Increíble. El hombre escribió muchos otros libros, te recomiendo que leas, busques a Lewis. Lewis plantea y dice: Jesús, ¿quién es Jesús? Y él dice, solo podemos pensar en que él dice ser Dios. Solo hay dos posibilidades: miente o no miente. Si miente, entonces o está loco porque dice ser Dios, cree que es Dios pero no lo es, pero no lo sabe, entonces es un loco. Si dice ser Dios pero sabe que no lo es, entonces es un demonio. Solo nos queda si dice la verdad. Y si dice la verdad, no hay nada más importante para el ser humano que conocerle. ¿Quién es Jesús? Establecer quién es para ti Jesús. Y hoy Jesús está entre nosotros en su palabra. Él es la palabra. ¿Quién es para ti Él? ¿Qué es para ti lo que Él ha dicho? Las cosas que Él ha dicho no las ha dicho Napoleón, señores. Las ha dicho Él. Y es importantísimo definir quién es Él. Entonces, primer concepto importante, su identidad, lo cual nos lleva al segundo punto. Segundo concepto, el tema de la relación con Él. Hemos dicho que no hay cristianismo sin relación con Él. Puedes ser budista y no tener una relación con Buda. Basta con que te conozcas al Dalai Lama y ni siquiera. Hay muchos que no pueden ir al Tíbet y no lo van a conocer en la vida. Y puedes ser musulmán y no conoces a Mahoma, o tampoco puedes ir a la Meca, o no sé, pero practicas una serie de cosas. La relación con Jesús es algo en el cristianismo que es totalmente directo, ineludible, indispensable. No existe cristianismo sin una relación personal con Él. Su identidad nos lleva a la relación con Él. ¿En qué punto está tu relación con Él? Porque te repito, escógete cualquier, pues si lo tuyo es vivir así, bueno, escoge cualquier religión del mundo. Tú puedes practicar principios sin conocer a nadie, sin saber nada de nadie, pero lo único importante es seguir la moral, el código, el camino que te marcan. No es así en el cristianismo. No se puede ser cristiano sin Cristo. No basta con admirar su ética o aplicar sus principios. Lo decíamos antes, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no le tiene a Él no tiene la vida. Y para eso es imprescindible una relación personal con Él. Jesús no es como los demás. Y por eso el cristianismo es diferente. Ese es el hecho diferencial del cristianismo. Y para muestra, un botón. Echa un vistazo a la gente en la Biblia que se encontró con Jesús. No los que le resistieron, sino los que fueron impactados por Él y sus vidas fueron transformadas y fueron cambiados radicalmente por el poder del Evangelio y por el poder de esta persona, Jesús. Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista dice en Juan 1, yo le vi y he dado testimonio porque yo sé que este es el Hijo de Dios. Juan tenía claro la identidad de Cristo y Juan no es como muchos cristianos que en el momento en que por circunstancias tienen que perder importancia, les pasa factura emocionalmente porque, esto pasa mucho, yo sé, no sé, pastores o gente relevante que de pronto tienen que pasar el testigo y ya no está, y entonces le entra la depresión por el... No está basado ese panorama, esa visión de la vida en el Evangelio. Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Tiene clarísimo quién es Jesús. Tiene clarísimo que Él está aquí para señalar a Jesús. Y tiene clarísimo que le van a cortar la cabeza y no le importa. Y no es por sus enseñanzas, es porque señala a Cristo. Eso es su relación con Cristo. Natanael
Natanael es un hombre que está sentado debajo de una encina, viene Andrés, un judío, un verdadero israelita, y Natanael le dice, hemos encontrado al Mesías, de Nazaret va a salir algo bueno. Ven y ve, de donde hemos sacado nuestro nombre, ven a ver, ¿no? Ven y conócele, ven y ve. Y cuando le ve, dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y Natanael cambia de vida radical, de ser un judío auténtico, ortodoxo, profesante, pasa a ser uno de los 12 que da la vida por Cristo. Cualquiera de ellos. Los que se encontraron con Jesús, los samaritanos, que llegan y le dicen a ella, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, es que le hemos visto, le hemos oído. Y ahora sabemos que Él es el Salvador del mundo. Esa gente que fue confrontada con Él y que fue transformada, que entró en una relación directa con Él, no de conocer sus enseñanzas, sino de que Él fuera el Salvador de sus vidas. O Pedro, ¿queréis iros vosotros también? ¿A quién vamos, Señor? Pedro, con toda su torpeza y con tanto que recorrer todavía, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La relación de Pedro con Jesús no se puede romper por una negación, no se puede romper por un error, porque cometas el error que cometas, Jesús te busca porque la relación está viva. Y Jesús te encuentra, estés donde estés. Mi teoría es que el propio Judas, si hubiese sido capaz de esperar un poquito, Jesús lo hubiese encontrado también. Eso lo digo yo, Primera de Marcos 1:1. No vais a decir que eso está escrito por ahí. No sé, pero sé que la relación con Jesús te salva. No por ti, sino a pesar de ti, siempre es por Él. Nos salva la relación con Él. El ciego de nacimiento. Jesús se lo encuentra después de haberlo sanado y él ni lo ha visto. Y Jesús le dice, así como el que no quiere la cosa, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego, pobrecito, dice, ¿quién es, Señor, para que crea? Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y entiendo yo que fue como así de película, ¿no? Es como cuando en la película de pronto te suben la música y te lo ponen a cámara lenta. El ciego hace un clic. Como dicen los mexicanos, le cae el 20. Le cae el 180. Lo que le cae a ese hombre encima, se da cuenta, este es el que me ha dado la vista, este es el Hijo de Dios. Y le da igual, lo echan de la sinagoga, se enfadan sus padres con él, se pone de enemigo con todo el mundo, le da lo mismo, ha conocido a Jesús. Y tiene una relación con él. Porque sabe quién es. Y su vida ha cambiado a partir de entonces. Jonás, yo no me lo creo. Amigo, pon tu mano aquí. Señor mío y Dios mío. Y la historia nos dice cómo Jonás dio la vida por Jesús. Lo cual de nuevo te lleva a la confrontación personal. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué relación tienes tú con Jesús? Porque mucha gente que se dice cristiana tiene una relación o mantiene una relación con Jesús en plan sociocapitalista. ¿Sabes? Como cuando te asocias con un tío que tiene mucho dinero, que tiene mucho poderío. Tú pones el dinero y yo pongo las ideas. Y tú me empujas y vamos juntos, al 50. Y no es así. No es así, lee la Biblia. O sea, Jesús, la relación con Jesús es una relación de que Él es mi Salvador y Él es mi Señor. El apóstol Pablo, lee en Hechos 16 cuando el apóstol Pablo, qué siervo de Dios tan increíble, va cumpliendo la misión. La misión era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si alguien cumplió eso fue Pablo. Entonces va predicando el Evangelio. Dice la Biblia que cuando llegaron a Frigia y a Panfilia, el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. ¿En qué quedamos? ¿La orden no era ir por todo el mundo? Porque conozco a más de uno que se pondría a polemizar aquí. No, yo voy porque la orden... No. Escúchame, el Espíritu se lo prohibió. Y entonces, yendo a Misia, quisieron seguir a Bitinia, y el Espíritu no se lo permitió. Porque la relación no es de amiguetes, la relación es de Señor. Señor, sí, Señor. Te estoy sirviendo, pero no, aquí no. Ok, aquí no. Y entonces van a Troas medio despistados y rodeando Misia porque no se les permite, llegan a Troas y en Troas, en una visión de noche, se le presenta a un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia, ayúdanos, y entonces entiende que tiene que ir a Grecia. Y van, sin saber nada, como Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Ya te lo iré diciendo por el camino. Sal.
No, a mí me tienes que dar todas las piezas del puzzle para que empiece yo a hacerlo. Porque a ver si voy a salir y luego no sabemos a dónde vamos. No, sal. O sea, una relación de ese tipo en la que Él es el Señor. Claro, este es el punto. Te pregunto, o sea, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste tu opinión o cambiaste lo que tenías planificado sencillamente porque el Señor no está de acuerdo? Porque el tema de la relación con Jesús tiene que ver con eso. O sea, yo veo mucho hoy, ¿no? Como que se valora y se pondera mucho eso de ser tú mismo. Tal, que nadie te quite tu sueño, que tú tienes que llegar, que no, vale, yo. ¿Te has parado a pensar? Porque en plan Balaam, total, dale, pa'lante, y la burra tratando de que hay un ángel en el camino y no lo ves y el burro lo ve y tú no, y pa'lante. Escucha, yo veo a tanta gente que tiene tan claras sus ideas. No, esto hay que hacerlo así, porque vamos, porque esto es así, y si no es así, no está... ¿Te has parado un momento? ¿Te has parado un momentito? ¿Qué tal si el Señor dice que no? ¡Buah! Se te caen todos los sombrajos del... ¿Sí? Se te cae todo el andamiaje. Entonces a lo mejor vamos mal. Porque el cristianismo tiene que ver con Cristo, su persona, su identidad y la relación con Él. Una relación de Salvador y de Señor de tu vida. Ya, pero es que yo pienso... Sí, pero Él piensa que no. Yo me acuerdo una vez, y no voy a decir el tema, pero discutiendo con un teólogo que sabe de lo que tú quieras preguntarle, sabe. Y hablábamos de un versículo y yo le decía, a ver, pero yo no creo que esto... Y él me decía, me decía él siempre, me decía, sí, no, todo tranquilo. No, si yo lo veo como tú, pero Jesús pensaba otra cosa. Y yo decía, no, pero a ver, lo que no puedes decir... Y decía, no, si yo estoy de acuerdo contigo, pero es que Jesús lo ve de otra manera. Mira. Y yo, pero vamos a ver, ¿cómo me vas a decir? Y me decía que sí, que no me tienes que convencer, que yo estoy contigo. Pero es que Jesús lo veía de otra forma. ¿En qué punto está nuestra relación con Él? Porque no puedes ser cristiano y vulnerar tu relación con Jesús. Tu relación de Salvador y Señor de la vida. De hecho, Jesús lo dice claramente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Fundamental. Cristo en mí significa tener clara su identidad, tener clara la relación con Él. Tercer punto, la identidad de Jesús, la relación con Jesús. Y tercero, obviamente, como resultante, la exclusividad de Jesús. He estado tratando de encontrar la palabra correcta y he puesto esa exclusividad, espero que todos la entiendan. Claro, el hecho de no señalar el camino, sino decir que uno es el camino. Él no señala el camino, Él dice que Él es el camino. Él no proclama la verdad, Él dice que Él es la verdad. Él no enseña la vida, Él dice ser la vida. Él no produce la resurrección, Él dice ser la resurrección. Él no aporta luz, Él dice ser la luz. Y eso nos lleva a la conclusión ineludible de que Él es insustituible. Nada ni nadie puede sustituirle a Él. Es exclusivo, lo cual es un mensaje bastante impopular en los tiempos en que vivimos. Eso de ser excluyente, eso de no ser incluyente o inclusivo, o eso de trazar, como dicen ahora, cordón sanitario, como le llaman, cuando eso de hacer que Jesús es el único camino en una sociedad en la que todos los caminos llevan a Roma, eso es algo que es muy impopular. Y el ejemplo para mí por excelencia está en Mateo 25. Mateo 25, toda esa gente que viene y dice, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos hecho aquello, en tu nombre hemos hecho esto otro. Ay, vamos para adentro. Y dice el Señor, no os conozco, apartaros de mí, hacedores de maldad. Y luego otros que dicen, Señor, no soy... Y el Señor dice, venid para acá, vosotros, aquí, a mi lado. Porque estuve enfermo, me fuisteis a visitar, estuve hambriento, me disteis de comer, estuve desnudo, me vestisteis, estuve en la cárcel, vinisteis a visitarme. A estos no los conozco, a vosotros os conozco. Jesús
como personaje insustituible. Conclusión, puedes rezar mucho, puedes ir a misa un montón, puedes tener estampitas, puedes tener no sé cuántos santos y no sé cuántas abracadabras y no haber nacido de nuevo. Puedes ser muy religioso, puedes ser una persona súper correcta en todo lo que haces, admirable en tus disciplinas, en tus conceptos, y no has nacido de nuevo. Esto nos queda muy bien a los evangélicos como discurso antirreligioso. Pero escucha, vamos a aplicárnoslo nosotros. ¿Sabes? Puedes hablar en lenguas como una ametralladora y no haber nacido de nuevo. Puedes participar en 1000 actividades de la iglesia y no haber nacido de nuevo. Porque se trata de si tienes a Jesús de forma exclusiva, insustituible en tu vida. Y el palo es mayúsculo cuando llegas a su presencia y te dice, no te conozco. No te conozco. Y tú dices, pero si hemos exorcizado, hemos echado demonios en tu nombre. Y hemos danzado y bailado y levitado. No te conozco. No quiero estar ahí yo. Yo no quiero estar en ese punto. Por lo tanto, es importantísimo entender la exclusividad de Jesús. Significa que no hay otro camino que Él. Eso es terriblemente impopular. Es un problema en esta sociedad, sobre todo cuando tenemos alrededor gente buena, gente que lo hace todo bien. Se lava los dientes 3 veces al día, van al gimnasio, te ayudan si se te pincha una rueda, se paran, te ceden el paso. Yo que he crecido en Madrid, recuerdo lo que era Madrid cuando yo era chaval. Conducir en Madrid era un concierto de pitidos. Hoy no pita nadie, es muy raro que te piten, pero la gente se ha vuelto súper tolerante, buena. Es terriblemente confrontativo y difícil decir, qué lástima, te vas al infierno sin Jesús. Y tenemos que ser muy sabios, pues no lo puedes decir así, obvio. Tenemos que ser sabios para con los de afuera y saber cómo presentamos el Evangelio, pero la realidad de fondo es como Pablo en Atenas, que les empieza a hablar de al Dios no conocido, este Dios del que vosotros habláis, de no sé qué, tal, y les empieza y les habla de sus y tal, y los escucha y tal, pero llega un punto en que ni siquiera Pablo, o sea, tiene que llegar a un punto en que tiene que hablar de la resurrección, tiene que hablar de Cristo. Y entonces cuando llega ahí es cuando hay un buen grupo que le dicen, ya te escucharemos otro día, hoy no, mañana, ya te oiremos. Porque no, hay un punto en el que el Evangelio es confrontativo. Y si te pasas la vida tratando de eludirlo, te vas a frustrar al final. Porque la realidad de Jesús es que es insustituible. Hay un punto en el que solamente es Él. Como dice Pablo en Gálatas 2:21, el siguiente versículo de todo lo que hemos leído, si fuese por la justicia humana, entonces por demás murió Cristo. Porque murió Él entonces, ¿no? Claro, plan de salvación en todas las religiones. Mira, el budismo, su plan de salvación es librarse del sufrimiento con el dice aquí, el noble óctuple sendero, que es recta visión, recta intención, recta habla, acción, sustento, esfuerzo, atención y concentración. Hazte budista y te salvas con esto. El confucianismo es la armonía social y moral a base de una serie de cosas. En el hinduismo es librarse del ciclo de la reencarnación. En el Islam es obedecer a Alá y seguir lo que dice el Corán y guardar las 5 máximas del Islam, el ayuno, una serie de cosas. En el judaísmo es la Torá y esperar en el Mesías, que va a venir todavía, y cuando venga nos salve a todos, sobre todo si somos hebreos. Redención final, resurrección. En el cristianismo es Jesús. Insustituible. Insustituible. No hay ningún sustituto. No puedes llegar al Padre con otra persona, ni a través de otras cosas. Es con Él. O es con Él, o no entras. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Significa que podemos tenerlo todo y no tenerle a Él. No tienes nada. O puedes no tener nada, tenerle a Él, lo tienes todo. Y cristianismo tiene que ver con eso. Por eso lo he llamado una persona. Por lo tanto, conclusión. Termino. El cristianismo es terriblemente confrontativo. Tremendamente confrontativo para cada uno de nosotros, porque al ser Jesús quien es, exige una respuesta personal de cada uno,
que no tiene que ver con las cosas que haces. Las cosas que haces son consecuencia de un paso previo, que es conocerle a Él. Conocerle a tal punto que te transforma de dentro hacia afuera, y el resultado natural son las cosas que haces, igual que un manzano da manzanas si está sano y vivo. Un manzano no da manzanas porque lo plantas y le pegas manzanas. Las da como resultado natural de una naturaleza concreta. Y si le injertas no sé qué, esa naturaleza comienza a formar parte de su vida y con el tiempo, de manera natural, da el fruto que tiene que dar. Así funciona. Por lo tanto, lo más importante en nuestra vida es conocerlo a Él. El cristianismo tiene que ver con que nuestra vida comience a girar en torno a las 3 metas. Estar con Él, ser como Él, hacer las cosas que Él hace. Y el orden es correcto. Ese es el orden. Otro orden vulnera el cristianismo. Se convierte en un cristianismo de nombre. Se convierte en ese tipo de cristianismo que en lugar de traer gloria a Jesús trae vituperio, porque en algún punto te pillan en un renuncio, porque estás haciendo algo que no es real, no es auténtico, porque no ha ido el proceso que tenía que ir. Es conocerle. De hecho, quiero terminar con algo que nace del pasaje que he mencionado antes en Mateo 25, sin que lo leamos, pero a mí me llama mucho la atención y me ha dado mucho que pensar durante esta semana. Es el contrapeso y la diferencia entre la verdad, la realidad, y la autopercepción. Porque estos señores que llegan en Mateo 25, después de la parábola de las 10 vírgenes y después de la parábola de los talentos, Jesús habla del juicio de las naciones. Y cuando habla del juicio de las naciones, llegan a Él delante, llegarán a Él y le dicen: Señor, hemos hecho en tu nombre milagros, hemos profetizado, hemos hecho lo que hemos mencionado antes. Y Él dice: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque estuve enfermo y no me curasteis, estuve en la cárcel, todo esto, no lo hicisteis. Y ellos dicen: ¿cuándo no hicimos esto? Y dice: cuando no se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, es a mí. Y luego les dice a otro: venid vosotros benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y no sé qué. Y ellos dicen: ¿cuándo? ¿Nosotros? ¿Cuándo? Y dice Jesús: en cuanto se lo hicisteis a uno de estos pequeños mis hermanos, me lo hicisteis a mí. ¿Vale? A lo que voy yo en ese pasaje es al factor sorpresa. El hecho de que ninguno de ellos esperaba lo que Jesús dijo. Se autopercibían de una manera diferente a cómo Jesús los percibía. Jesús no los conocía y ellos creían que eran de David Wilkerson para arriba. Estos otros creían que no valían ni un céntimo y Jesús los conoce. Y les dice: ven. Y hoy día, para mí este es el final de la conclusión, la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cuánto se ve a Cristo en ti? La pregunta del millón no es cómo te autopercibes. Pues yo conozco un montón de gente que sabe perfectamente lo que tiene que hacer todo el mundo. Desde gobernar un país hasta cómo se tira el penalti. Todos saben mejor lo que tiene que hacer el de al lado, o el jefe lo que debería hacer, o lo que debería hacer mi esposa, o lo que debería hacer o lo que mi hijo debería hacer, o lo que mi madre debería hacer, o lo que mi vecino debería hacer, o lo que aquel debería haber hecho. No me impresiona. Muéstrame cuánto se ve a Cristo en ti. ¿Cuánto es Jesús visto en ti? Esa es la verdad, no lo que tú digas de ti mismo. No lo que digas tú de ti mismo. Hay una pegatina por ahí que yo he visto a veces en los coches: soy un genio, pero es que mi jefe no lo sabe. Voy por la vida, qué pena que no me hayan descubierto. Se llama autopercepción. ¿Cuánto se ve a Jesús en ti? Así de fácil. Así de fácil es la respuesta. Porque lo que Jesús dice de ti se llama verdad.
Lo que tú dices de ti se llama autopercepción. Estos tenían una autopercepción absolutamente equivocada, convencidísimos. ¿Cómo se puede estar convencido de estarlo haciendo bien y que Jesús no te conozca? Eso existe. ¿Cuánto se ve a Jesús por ti? Pablo, después de discutir con Pedro, dice: yo estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Pablo es el que dice, porque Pablo es el apóstol más libre que hay, y aunque es romano, tiene la nacionalidad romana, pero es judío también. Es un híbrido. Pablo está entre dos culturas. Y Pablo sabe lo que es el judaísmo, y cuando va a Jerusalén se rapa la cabeza porque tiene hecho voto y tal, y también intenta no ofender a los judíos, etc. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice: yo como de todo. Los judíos no comen, por ejemplo, carne de cerdo o no sé qué. Y él dice: yo sé que con la oración todo es santo. Yo soy libre porque no es por las obras de la ley. Soy libre en Cristo, tengo vida nueva. Pero acto seguido dice: pero si a mi hermano le es ocasión de tropiezo que yo coma carne, pues no como carne jamás. Porque yo sé otra filosofía. A mí nadie me va a poner, a mí el Señor me ha perdonado, ¿qué me importa a mí que no me perdones tú? A mí el Señor, si Dios, la vertical, tú la vertical, ¿no? Ya. Pablo dice: yo soy libre para esto. Pero ojo, porque tenemos una horizontal y una iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Pablo es increíble. Y este hombre, Pablo, en Filipenses 3, escribe: si alguno piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y empieza a dar una lista, dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor, en cuanto a la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, la que es por la ley, sino la justicia, la que es por la fe. La que es por la fe en Jesús, la que es por la fe en Dios. A fin de conocerle y ser semejante a él en su muerte. Termino, pero hagamos un pequeño paréntesis aquí, una pequeña... Piensa un momento en Pablo. Pablo es un hombre... ¿Alguien aquí en su sano juicio puede pensar que Pablo no conocía a Jesús? Pablo, evidentemente, no le conoce personalmente como los 12. Pablo es más joven que Jesús. ¿Recuerdas el pasaje cuando Pablo es descolgado en una cesta por una muralla para que no lo maten? Poco después de su conversión. Estamos hablando de un Pablo de alrededor de unos 27, 28 años. Después de eso, él comienza su ministerio y sigue para arriba y para abajo. Pues escribe Gálatas, Cristo en mí. Pero después, cuando escribe Filipenses, lo que hemos leído ahora de que él dice que quiere conocer a Jesús, Gálatas es una de las primeras cartas. El Pablo de Filipenses no es el Pablo de Gálatas. Gálatas es ahí bailan las fechas, yo no creo que sea la primera carta, pero sí forma parte de las primeras que él escribe. Filipenses está más cerca de las últimas cartas que Pablo escribe. Cuando Pablo escribe Filipenses, tiene alrededor de 50 años. ¿Alguien en su sano juicio aquí puede pensar que Pablo no conocía a Jesús? Y como digo, no fue contemporáneo. Fue contemporáneo de Jesús, pero nunca estrechó su mano ni lo conoció en Jerusalén, por los motivos que fueran. Pero tuvo un encuentro con el Cristo resucitado camino a Damasco, que lo tumbó en tierra, que le cegó los ojos físicos y le abrió los del alma, y pasó de perseguidor a perseguido, teniendo la vida solucionada. Se metió en un berenjenal en el que nadie le había llamado, excepto que se topó con el Cristo resucitado. Lo conoció de tal manera que pasó de ser enemigo del Evangelio a ser un heraldo del Evangelio.
a ser un defensor y un proclamador del Evangelio. ¿Alguien puede decir que no le conocía? Y después de eso, después de todo lo que vivió, después de décadas sirviendo a Jesús, entregado al Evangelio, sufriendo persecución, sufriendo cárceles, haciendo y viendo milagros y maravillas y viviendo entregado después de décadas en una fría cárcel romana, escribe a los filipenses y dice que su mayor anhelo es conocer a Jesús. Más íntimamente, más profundamente, más personalmente, más de una manera restauradora y cambiadora y transformadora. Y entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti también, si Pablo, con todo lo vivido, decía, quiero conocerle, ¿cuánto necesito conocerle yo? ¿Cómo puedo yo conformarme con tan poco? ¿Cómo no va a arder mi corazón de hambre por conocer a Jesús? Que Dios inflame nuestros corazones y despierte nuestra alma, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo con ese mismo clamor. No más fachadas, no más mediocridades. Yo quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Jesús. Quiero que Cristo sea visto en mí. Quiero ser como Él. A ver si puedo llegar a ser semejante a Él en sus padecimientos. En el punto en el que Jesús era inofendible. ¿Has visto eso? ¿Cuántas veces se enfadó Jesús con algún pecador? ¿Me lo dices? ¿Cuándo se enfadó Jesús? ¿Y por qué se enfadó? ¿Y con quién se enfadó? Yo quiero ser como Jesús. ¿Tú no? Mi sueño y mi oración es que como iglesia, como individuos, como familias, Jesús sea visto en nosotros. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Y vamos a adorar a aquel que es el único. No hay otra persona, es la única persona en todo el universo que tiene todas las respuestas a todas mis preguntas. Pongámonos en pie, por favor. Y si tuviera que resumir o ayudarnos para saber de qué hemos hablado hoy. Hemos hablado de Jesús. Hemos hablado de que cristianismo, Cristo en mí, no tiene que ver con las cosas que me propongo hacer. Tiene que ver con una persona. Y te invito en esta semana a profundizar en el conocimiento de la persona. Que Él viva en ti significa que será visto en ti. Todo empieza con un encuentro con Él. No empieza con una orden, no empieza con un mandamiento, no empieza con una enseñanza, empieza con una persona. Empieza con un encuentro con Él. No sé si hay personas aquí que no le conocen. Si tú estás aquí y no has tenido ese encuentro con Él, hoy es tu día. Hoy es tu día. Porque Él sigue encontrándose con gente. Señor, gracias. Gracias porque nos sigues dando la oportunidad de conocerte, Señor, en días como hoy. Nos sigues permitiendo acercarnos a ti y conocerte. Es lo que queremos, Señor. Queremos conocerte a ti. Queremos conocerte. Ayúdanos a conocerte más, Señor, a encontrarnos contigo. Ayuda a las personas que no te conocen a encontrarse contigo hoy. Y vamos a cantar. Mientras cantamos, cierra tus ojos, adórale. Si quieres levantar tus manos, si quieres arrodillarte, si quieres sentarte de pie, como quieras, pero adórale, adórale, adórale. Como yo digo, dibuja una vertical con Él, es la persona, es Jesús. Y si tú estás aquí y no le conoces, por favor, al final ven aquí. Ven al frente, por favor. Tenemos personas que quieren orar contigo, ayudarte, llevarte de la mano en ese camino de conocer a Jesús.